Bueno, estamos con Pablo Pérez Navarro, profesor de Filosofía de la Facultad de Filosofía, y como siempre la primera pregunta es, Pablo, un poco preséntate y sobre todo tu trayectoria, tanto académica como investigadora. Bueno, pues buenos días, Pepe. Es un placer estar aquí contigo en este despacho que justo ahora cuando venías para encontrarte conmigo aquí estuve recordando un poco mi relación con esta facultad, ¿no? Preguntando un poco, pues, eso que acabas de decir, de cómo he llegado yo hasta aquí. Y me he acordado que yo pasaba por aquí cuando estudiaba filosofía y que venía yo de física, fue un momento en que no sabía exactamente qué quería estudiar. Y hay una cierta conexión en mi camino hacia la filosofía con lo que me motivó a estudiar física. Yo recuerdo que yo pretendía encontrar formas de entender el mundo que fueran las formas que me atraían, ¿no? El pensamiento eran en general completamente contraintuitivas. Me gustaba mucho la idea de buscarle la vuelta a las cosas, de mirar más allá del mundo del sentido común. Y en física encontré parte de eso, pero no llegué a desarrollar el camino porque me frustré un poco con la frialdad del sistema académico, con la desconexión con la realidad social, con las cosas que sucedían a mi alrededor de una forma que yo entendía que debía ser más humana. Me dieron ganas de dirigirme a pensar el mundo de forma que realmente me resultaran provocadoras, excitantes, anti-sentido común incluso, pero directamente relacionadas con el mundo social. Y ahí tuve muchas dudas porque no fue la filosofía mi primera opción, pero llegué como por un impulso y la verdad es que me sentí bastante cómodo. Aunque te diría que no supe que realmente era el camino que quería seguir, hasta que no me encontré con los estudios de género, con la teoría queer, porque fue ese momento en el que yo más profundamente me di cuenta de que aquello que me había movido para buscar cuestiones fuera de lo ordinario, qué sé yo, en la física cuántica o en la relatividad general, de repente me encontraba en transformaciones radicales de la forma de mirar el mundo y de mirarnos a nosotras mismas, de mirar a cuestiones que tenemos tan naturalizadas como el género, la sexualidad, que parece que es un campo en el que hay verdades inamovibles, ¿no? Algo así. Y encontré en la teoría queer una fuente inagotable, diría yo, hasta hoy, de formas inesperadas de mirar la realidad. Y volviendo al despacho, me acuerdo que pasaba por aquí, por estos pasillos, ¿no? Terminando mis estudios, haciendo una tesis sobre Judith Butler, sobre la categoría de la performatividad, que me ayudaba justamente a cambiar esta mirada sobre muchas cuestiones, y pensaba que era un lugar en el que me gustaría llegar algún día a estar, ¿no? A tener quizá un lugar, una sensación de pertenencia, un lugar donde pensar, donde poder dedicarme a reflexionar y tener incluso, ¿no? Una institución que te lo permita, ¿no? Qué sueño, ¿no? Pensaba en aquel momento. Y la verdad es que ahora que estamos aquí, en este despacho, pues hay una cierta sensación de cierre de un ciclo, ¿no? De que algo que me imaginé hace más de 20 años se podía hacer realidad. Y al mismo tiempo hay una sensación de extrañamiento total. O sea, el camino ha sido tan largo, ya no soy aquella persona que pasaba por estos pasillos, no sé, he pasado por muchas universidades, diferentes centros, perspectivas, diferentes culturas académicas también, y hay una sensación de satisfacción, de decir, bueno, pues quizá ahora puedo tener la tranquilidad para pensar de otra manera, con más calma, con más seguridad económica, personal, pero a la vez creo que me he aficionado a esa sensación de camino constante, de dispersión, digamos, vital, intelectual, que me ha llenado mucho durante todo ese periodo. Y ahora lo he hecho en falta. Eso te quería preguntar, ¿cuán importante ha sido ese nomadismo académico? Que no lo olvidemos que también ha tenido también la precariedad económica ha sido uno de los... Porque no vamos a poner esto como a blanquearlo, a romantizarlo. ¿Cuán importante ha sido ese nomadismo académico
que te ha llevado por tantas Muchísimo. experiencias académicas distintas? Pues para mí ha sido crucial, efectivamente, estar completamente vinculado a la precariedad, no saber si realmente me voy a poder dedicar a la vida académica o a cualquier otra cosa. He estado escribiendo artículos sobre Butler a la vez que me ganaba un poco los garbanzos repartiendo flyers por la noche en Madrid, y así durante 2 años, especialmente durante el periodo de la crisis, ¿no? que condujo a la explosión del activismo del 15M, por ejemplo. Fue un momento en que terminé de una estancia de 2 años en la Universidad Carlos III que me permitió continuar un poco más allá del doctorado y pensar que sí, que me gustaría seguir dedicándome a la investigación, pero a la vez pues fue aquello como una sensación de fin del camino, bueno, era la generación del no hay futuro, que la generación sin futuro. Yo lo viví de una forma bastante literal en mis carnes, y a la vez fue interesantísimo poder estar en Madrid en aquel periodo y combinar ese interés por la investigación con el estar en la calle, estar en el activismo, estar en las asambleas del 15M, encontrarme con corrientes del activismo queer, con las cuales había tenido una relación, sí, un poco de fascinación en la distancia, pero que en aquel contexto de alguna forma se hizo bastante más tangible. Yo conocí muchísimas personas, maricas, bolleras, trans, no binarias, activistas de todo tipo, seropositivas, trabajadoras sexuales, que nos sentamos efectivamente en las calles a hablar de lo que nos preocupaba y a intentar buscar formas de casi como una suerte de caballo de Troya queer dentro del movimiento. Sentíamos que teníamos la oportunidad de poner encima de la mesa y de hacer colectiva, no solamente para hablar entre nosotras, sino para realmente tener un impacto en ese movimiento social que se estaba desarrollando, ¿no? en aquel momento, y que nos hacía sentir parte de ese movimiento y también de una onda global de movimientos críticos que habían sacudido un poco las democracias y regímenes autoritarios de diferentes países, haciéndonos pensar que, bueno, que otro mundo era efectivamente posible. Y sí, era un momento de precariedad y de desorientación. Poco después conseguí sumarme a un proyecto de investigación de 5 años en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y de alguna manera pues pasé un poco esa página de la incertidumbre con un contrato de investigación que no dejaba de ser un contrato precario, con unas condiciones bastante limitadas en términos de, pues, qué sé yo, de seguridad social, de esas cosas. Estaba Portugal en esos momentos, en un momento en que la investigación estaba, digamos, en una posición pues, más precaria que la que luego hemos visto aquí en España. Y aún así fue un periodo pues, intensísimo a nivel intelectual, ese periodo en Portugal, con un proyecto con Ana Cristina Santos de 5 años, trabajando con investigadoras de Italia, de España, de Portugal, trabajando en un ámbito que era un poquito sociológico, que me obligaba a mí a entrar en contacto con otras formas de hacer trabajo de investigación, como por ejemplo, pues trabajando con entrevistas, con personas que te contaban su vida, ¿no? En entrevistas biográficas, dentro de diferentes líneas de investigación. Trabajé con personas, en fin, diferentes proyectos, con personas no monogámicas, con personas que habían recurrido a la gestación subrogada en el extranjero, con personas transmigrantes, y en ese ámbito pues se me iluminaron, digamos, muchísimas vías, ¿no? de investigación que muchas siguen vivas hasta ahora. Entonces en ese sentido fue interesante, y fue interesante llegar a ese contacto con aquello que un poco me había motivado a mí a entrar en filosofía, con esa otra perspectiva que era como un poco más situada, ¿no? Más de la conversación cuerpo a cuerpo, contando las historias de vida, ¿no? Intentando entender cómo se conectan estos marcos jurídicos que de alguna forma limitan nuestras acciones de vida de forma tan variadas, cómo se concreta eso en las trayectorias de vida de diferentes personas, ¿no? Esa fue la parte de Portugal, 5 años, y luego seguí el nomadismo por otros lugares. Sí, si quieres te cuento. No, en Brasil estuviste, ¿cómo fue la experiencia, por ejemplo, en Brasil? Efectivamente.
además en un contexto autoritario. Efectivamente, Portugal curiosamente se convirtió un poco en una puerta hacia Brasil. Y es algo que yo supe desde que llegué a Portugal, ya empecé a conocer gente en la universidad y que traía otras preocupaciones teóricas incluso. Yo sentía que la gente que llegaba de Brasil venía con discusiones que me interesaban muchísimo. Y sí, efectivamente, ya no me acuerdo. Sí, conocía a personas, ¿no? Investigadores de Brasil del ámbito de la teoría queer, como João Manuel de Oliveira, que sí que tenían redes activas en Brasil y me parecía que aquello era un mundo por descubrir. Efectivamente, era en el periodo de la era oscura, ¿no? de Jair Bolsonaro, el gobierno de la ultraderecha, y aún así gané una plaza poco antes. Fue un momento de transición en el que se creó una plaza de estudios de género y teorías queer en la Universidad de Belo Horizonte, de la Federal de Minas Gerais, y una plaza que hubiera sido impensable que existiera durante el gobierno de Jair Bolsonaro y que sin embargo venía de un periodo inmediatamente anterior y en donde conseguí pues, ganar un concurso público de profesor visitante, que era para 2 años, podían ser 4, y estuve durante 2 años. Curioso que ya antes de llegar yo tuve al ministro de Educación haciendo mensajes en Twitter y comentarios incendiarios sobre el dinero público que se iba a desperdiciar o a dedicar, no sé, a aquellas temáticas subversivas, ¿no? En la plaza que yo iba a ocupar. Pero mi nombre, por suerte, no llegó a ponerse un poco en el candelero, porque la verdad es que era un periodo en el que había una cierta sensación de caza de brujas, muchas compañeras de allí sufrieron ataques muy personalizados, en fin, en redes, incluso también, ¿no? Muchas veces en un ámbito institucional, y era un momento un poco de inseguridad en ese sentido y de lucha constante, ¿no? Por el derecho a estar en la universidad, el derecho a abrir determinadas conversaciones, el derecho a hacer academia en contacto con los movimientos trans, en contacto con una serie de políticas de la disidencia sexual y de género que veían de repente que se les pretendía expulsar. No solo a las humanidades en general, sino a ciertas humanidades muy en particular se estaban viendo muy acosadas, ¿no? Y bueno, pues tuve suerte de que pude ejercer docencia sobre estas cuestiones, pero en un momento que era tremendamente crítico, porque fue llegar, firmar el contrato y cerrar la universidad por la pandemia. Entonces fueron 2 años de docencia online, durante 2 años no hubo una clase presencial y fue una pena porque fue una experiencia de docencia muy rica para mí porque tenía un alumnado interesado en muchísimas cuestiones y del cual yo aprendía muchísimo. Además no era un alumnado de filosofía sino de todas las áreas, en asignaturas de diferentes departamentos que tuve la suerte de impartir. Pero no tuve una vida académica, pues digamos, plena, porque es que no había comunidad académica, había sensación de atomización radical de lo social, atomización radical de la academia, cada uno en su casa, cada uno en su despacho, ¿no? En su mesa de la cocina, ¿no? Dando clases, y sin realmente poder articular redes políticas de una forma como exigía el momento. Fue un momento muy tenso porque estaba Jair Bolsonaro y había que hacer toda la contrapolítica, la universidad estaba en jaque totalmente y la posibilidad de organizarse era muy complicada, ¿no? Justamente por toda la necesidad de responder a la pandemia y al negacionismo también del gobierno de Bolsonaro y en fin, era un momento totalmente crítico. Sí, muy simbólico en ese sentido fue que todo un gobierno se puso en contra de la visita de Judith Butler. Efectivamente. Ese episodio que es completamente surrealista en cuanto a que una investigadora y una pensadora como Judith Butler, supuestamente de un sector minoritario, de repente hay una campaña institucional contra ella en su visita a Brasil. Me acuerdo fue un poco antes, pero fue uno de esos momentos, más antes del cierre, ¿no? De las universidades y demás, de la pandemia, pero sí fue un momento de esos en los que se anticipa buena parte del escenario que se estaba gestando, en el que la ultraderecha, la extrema derecha utilizaba todo tipo de puntos de apoyo como forma de generar polémica, de señalar que determinados discursos eran una amenaza
para el mundo conocido, eran casi como si viniera Butler, como si vinieran los jinetes del apocalipsis a destruir ese mundo del género binario, de los niños visten de azul, las niñas de rosa, y de la familia nuclear, monógama, etcétera, que de alguna forma, en fin, generaba una serie de miedos y ansiedades culturales sobre las cuales ganó muchísima fuerza ese discurso de la extrema derecha. Justamente esas figuras que nos abrían un poco, ¿no? Flexibilizaban un poco esas formas de mirar la realidad de las que hablaba al principio, y que para mí podía ser, en algunos sentidos, ¿no? En otros no, una suerte de pasión intelectual, teórica, pero que para mucha gente precisamente se están jugando la supervivencia. Y eso en Brasil justamente es una sociedad en la que eso se respira de una forma muy evidente. La situación de las personas trans a nivel familiar, educativo, es paradójica, porque por una parte es un movimiento muy presente, con una fuerza, ¿no? política muy clara a nivel, incluso en las universidades, o sea, la presencia de las personas trans, yo no la he visto en otras universidades por las que he pasado, ni en el Estado español, ni en Portugal, y sin embargo allí está muy presente. Diría que las universidades en general es un lugar donde la disidencia sexual y de género en un sentido amplio está tremendamente presente, incluso durante ese periodo tan crítico. O sea, no hubo un repliegue real, ¿no? de esta presencia en el espacio público ni en la universidad, al contrario, se defendieron las posiciones de una forma muy clara, y aún así la violencia es una sombra, ¿no? que está presente en las vidas de muchas personas, y bueno, de alguna forma es lo que impulsa toda esa necesidad de politizar la vida personal, ¿no? Y de hacer de la propia posición en la universidad, por ejemplo, un motivo de celebración y de reivindicación política. Es decir, mira, sí, estoy aquí en esta clase, pero tienes que tener en cuenta el contexto de donde vengo, las cosas por las que he pasado, y esto no puede ser una discusión ajena a la experiencia pedagógica. Allí en Brasil, ¿no? Cuando ya sí pude dar otras clases de forma más presencial, la verdad es que era una escuela de vida permanente, ¿no? La idea de mezclar lo personal, lo político, lo pedagógico, la presencia en la academia de diferentes personas fue siempre muy estimulante. Y ahora, volviendo un poco, vamos, para crear como un arco narrativo un poco de tu trayectoria, curiosamente, cuando todavía no tenías trayectoria profesional, sino que estabas en formación académica, primero te dedicas o construyes uno de los primeros trabajos de aproximación a la obra de Judith Butler, que en aquel momento en España era una recién llegada en el debate intelectual. Y eres una de las primeras de los grandes trabajos sobre Judith Butler fue el tuyo. Pero es que además, en ese momento, siendo todavía alumno predoctoral, estás en contacto con lo más granado de la teoría queer, como puede ser Paco Vidarte, como puede ser Javier Sáenz, como puede ser Paul Preciado, etc. Y participas en el primer volumen sobre acercamiento a la teoría queer. Hay un trabajo tuyo. O sea, ya desde un principio, y curiosamente, ahora tienes un libro, Orden y Peligro, que es un libro fundamental, a mi parecer, porque he tenido la posibilidad de leerlo y seguramente lo vamos a trabajar en el máster, y lo estoy recomendando mucho, porque viniendo de esa trayectoria tan unitaria, o por lo menos tan compacta, de repente en este último libro, sin abandonar esas querencias, plantea, pues, desestabiliza la propia agenda queer, la desestabiliza y plantea, bueno, pues, puntos de fuga, contradicciones, además viviendo muy bien en las contradicciones, y me gustaría un poco que hablaras de ese camino desde el predoctoral hasta que ahora publicas en Bellaterra esto, que es en parte como un desarrollo de aquello, como si no se hubiera perdido esa línea tan magnífica. Qué interesante que lo veas así. Para mí, bueno, primero decirte que sí, efectivamente, tuve la suerte de conocer a Paco y a mucha gente interesantísima. Contigo creo que estuvimos con Preciado aquí en un curso de teoría queer en el sur, ¿verdad? No me acuerdo una cosa absolutamente
extravagante en el panorama español porque fue en el 2005, cuando todavía solo había publicado 2 cositas. Efectivamente, eran momentos en el que cada cosita que nos llegaba en este sentido captaba la atención pues, de todas las maricas que estábamos allí, bolleras, no solamente en Canarias, sino en todo el estado. El curso de introducción a la teoría queer fue un punto de reunión de muchas personas que estaban buscando pues, ávidamente otras formas de hacer teoría y otras formas de pensar la academia, eso sin duda. Y efectivamente, sí, mi tesis era de las primeras sobre... Creo que la primera, yo creo que la primera tesis que se hizo en castellano, no la tengo a lo mejor en tan alta estima como tú lo has planteado con términos muy elogiosos, pero bueno, sí, fue uno de los primeros textos que se escribieron sobre la performatividad, Butler y demás. Y sí, ahí sé que está en buena parte de de los temas, preocupaciones que me han acompañado a lo largo del tiempo, pero es verdad que cuando reúno los textos de Orden y Peligro, que es lo que señalaba, es un momento en el que tengo un poquito más de calma en lo laboral y demás, intento mirar hacia atrás y ver en qué he estado yo trabajando en los últimos años, e intento reunir una serie de textos, de ensayos que me parece que podrían apuntar una suerte si no de una coherencia como tal, sí de una trayectoria o de una historia que para mí tuviera sentido. Y me gusta que lo señales como puntos de fuga, como líneas de pensamiento un poco difícil de clasificar y de ubicar desde las coordenadas políticas de muchos de los debates que mantenemos dentro de los transfeminismos, dentro de las teorías queer, en el Estado español, que son espacios muy plurales, pero en los que determinadas posiciones lo han tenido difícil para hacerse un poco de hueco. Y yo, pues no sé, en asambleas de transfeministas, etc., he aprendido mucho de esas voces disidentes, a veces desde el trabajo sexual, a veces desde la reivindicación del derecho del cuerpo femenino a la autonomía reproductiva para reclamar, por ejemplo, el derecho a parir por otras personas, gestar y parir por otras personas, el derecho a tener la misma autonomía que se reclama en el espacio del trabajo sexual para trasladarla al ámbito de cuestiones como la gestación subrogada. Es un ejemplo, pero me parece claro porque en este libro yo siento que toco una serie de claves que lo hacen un poco, pues no lo sé, en broma se lo decía a Leandro Coll, un amigo allí de la Universidad de la Federal de Bahía. Le decía, claro, porque yo he escrito un libro en el que me he querido asegurar de que no va a haber nadie que diga, ay, pues mira, estoy de acuerdo con este chico, porque si estoy de acuerdo con los 3 capítulos va a haber un cuarto que desbarate un poco la posibilidad del consenso, la posibilidad del encuentro. Y de alguna forma me gusta eso, me gusta esa sensación de hacer un libro en el que es muy difícil no encontrar algún sitio en el que, incluso aunque fuera solo a nivel de sensibilidad política, no se te caiga de las manos. Me gusta haber encontrado esa reunión de cuestiones difíciles de reunir y de haber hecho un libro que yo considero un libro incómodo y que no me servirá para hacer amigas, pero espero que por lo menos sirva para, pues no sé, para provocar en esa sensación de sorpresa a veces sobre algunas de las cosas que allí se dicen, porque trabajo sobre políticas reproductivas, temas muy divisivos y muy polémicos en relación con diversas cuestiones. El tema de la pandemia también adopto posiciones que intento que sean propias de la genealogía queer, de respuesta a la interferencia jurídica y médica en el ámbito de la propia sexualidad. Intento explorar zonas de autonomía que de alguna forma chocan con un discurso de la izquierda que ha querido cuanto más Estado mejor en la respuesta a la pandemia. Yo me siento un poco incómodo con esa posición y a la vez critico, por supuesto, el neoliberalismo y el negacionismo que de alguna forma asumieron el otro polo de la cuestión, ¿no? A la hora de buscar, en fin, de defender el sálvese quien pueda, que por supuesto no es mi opción en absoluto. Pero reivindicar autogestión y autonomía en ese marco es muy difícil porque el espacio que queda para el pensamiento crítico se estrecha bastante, en mi opinión. Y creo que ahí tenemos muchísimo que aprender de pensadores como en el campo de Brasil encontré Herbert Daniel, una serie de activistas intelectuales
también el de, ¿quién escribe? De Pernonguer, cuando escribe Fantasma del SIDA, desde Argentina, pero también pasando por Brasil. Me encuentro con personas que han sufrido el momento crítico de inseguridad y de vulnerabilidad más radical en torno a una pandemia, la del VIH, que está avanzando a marchas forzadas y que les estaba afectando en sus propias vidas de forma tremendamente dramática, y que al mismo tiempo estaban siendo tremendamente críticos con el rearme moral, con el higienismo, ¿no? La política higienista que de alguna forma estaba convirtiéndose en la respuesta de la izquierda, del Estado en general, frente al avance del VIH. Y ahí encuentro una fuente de inspiración, me parece muy importante para pensar también críticamente el efecto de rearme moral que yo creo que la pandemia de COVID-19 ha tenido. Creo que nos ha afectado muchísimo en la forma de relacionarnos, en la forma de volver un poco a ese redil de la monogamia como el espacio seguro, cada una de nosotras en su casa y defendiendo el ámbito de la familia, porque se identifica inevitablemente el hogar con el ámbito de la familia biológica, nuclear, y creo que todavía vamos a pagar un poco la deuda, ¿no? A nivel de la disidencia sexual y de género, que ese shock, ¿no? en las conciencias y en las costumbres a nivel global ha tenido sobre nuestras vidas. Y me parece que, en fin, intento en ese libro sí abrir algunas de esas discusiones, y es otro de los motivos por los cuales sé que a mucha gente se le terminará cayendo de las manos. Sí. Yo, cuando lo leí por primera vez, porque luego he estado entresacando algunas cuestiones que para mí son nuevas, por ejemplo, en el debate, como lo de la subrogación, que sé que es un tema, digamos, crucial en cómo tenemos que entender nuestra relación con los cuerpos, nuestra relación con la autonomía. Pero yo sí que situaría tu libro, por ejemplo, en una línea de incomodidad frente a un hedonismo o un queer hedonista, a una línea que va desde Edelman pasando por Leo Bernstein, con Lorenzo con el Apocalipsis, es decir, con una visión no distópica, pero sí que lo queer como una apertura hacia unas formas de ver que no son cómodas y que tienen que ser obligatoriamente incómodas e inquietantes, porque el monstruo al que te enfrentas es brutal. Entonces, yo tu libro y por eso decía la importancia, porque en castellano generalmente lo queer se maneja casi como una cosa muy expositiva, pero poco integrada con las discusiones, donde realmente tienes que dar la cara, y por eso te quería preguntar, por último, puesto que estás en esa situación, ¿qué lectura o qué le dirías a la gente para que por lo menos tenga referencias? Porque siempre lo que nos faltan son referencias. Entonces, una cosa que estamos pidiendo es, ¿qué creerías tú que para alguien, una referencia que le cambie un poco el chip? Bueno, pues ya que mencionas ese tema, pues no puedo dejar de recomendar un libro que a mí me hubiera gustado leer antes de meterme en ese debate que mencionas de la subrogación, que efectivamente es muy complejo, muy poliédrico, porque hay muchas violencias y muchas vulnerabilidades que tener en cuenta en ese campo, como el del trabajo sexual, etc. Pero también me parece necesario que esa respuesta a determinadas situaciones de explotación, etc., no nos impidan pensar futuros posibles en los que otra forma de organizar nuestras relaciones entre nosotras y con el campo reproductivo, etcétera, se abran un poco paso en el espacio del pensamiento. Y ese libro tiene por título ahora, en la traducción, está en Bellaterra, está escrito por Sophie Lewis, una autora del Reino Unido que trabaja en el ámbito de la crítica cultural, con referencias transfeministas y queer bastante potentes, y también con una influencia clara del marxismo queer, que a lo mejor es una parte con la que no me llevo tan bien por algunos detalles, pero es un libro que hace sin duda pensar. Se llama Otra subrogación es posible, y es un libro que habla sobre la subrogación, pero no es sobre la subrogación. Es un libro que rescata lo mejor de la tradición feminista radical, antes de que el feminismo radical se transformase en una fuente de discursos transexcluyentes y otras derivas. Es un libro que rescata una tradición del feminismo en la que pensar otros mundos posibles
una relación casi en la que el feminismo se entra en contacto con el campo de la ficción, incluso de la ciencia ficción, se rescata la obra de Shulamit Firestone, La dialéctica del sexo y otros textos, de una forma que me parece súper interesante para pensar el presente y para estimular la imaginación política. Siempre trabajando además del tema reproductivo, no desde el prisma de quién tiene derecho a formar una familia, cómo reivindicamos el derecho de determinadas personas, ¿no? En fin, este derecho que de alguna forma se asemeja mucho a una deriva liberal de derecho a tener hijos, ¿no? Que no me parece que sea algo que se deba tener como punto de partida. Y ella lo plantea muy al contrario desde el punto de vista de la tradición feminista, esta relación con el cuerpo, con la autonomía reproductiva, y estoy muy de acuerdo con hacer de ese punto, ¿no? El derecho a la autonomía sobre qué hacemos con nuestro propio cuerpo y qué hacen las personas, porque no son solo mujeres con capacidad reproductiva con sus cuerpos en el centro de la ecuación. Otra subrogación es posible, Sofía. Fantástico. Pues muchas gracias, Paula.